Jesús y el Mesías nació. Para salvarnos sufrió, luego resucitó. La puerta abrió para darnos oportunidad de vivir otra vez en su mansión celestial. Así es, buenos días niños. Esta es la clase de Ven, sígueme primaria del domingo 11 de octubre. El título es He aquí, es completo mi gozo. Y bueno, aquí vemos la imagen de Jesucristo ministrando a sus discípulos. Él los iluminó con la luz de su semblante. Esta obra de arte la hizo Gary L. Kapp, ¿sale? Entonces, pues como vimos en la canción, nuestro Padre Celestial tiene gran amor por nosotros y envió a su Hijo para mostrarnos el camino, para enseñarnos, para guiarnos, para que se pudieran cumplir las profecías de todos los profetas antiguos y modernos respecto a su venida a la tierra. Y pues en el meridiano de los tiempos Él vino a cumplir ese propósito de entregar su vida a cambio de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y para poder vencer la muerte física, para algún día resucitar y también para poder vencer la muerte espiritual que nos aleja por medio del pecado de la presencia de Dios. Entonces, pues necesitamos arrepentirnos, bautizarnos y ese es el mensaje que Él nos enseñó tanto en el libro de Mormón como en la Biblia. El primer subtítulo dice el Salvador ama a cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, como en la canción que acabamos de escuchar, que se llama Yo viví en los cielos, de canciones para la primaria. Y pues el Salvador demostró un gran amor, sobre todo porque Él lloró por cada uno de los niños pequeños cuando los vino a ver en el continente americano. Él vio cada una de las debilidades, los problemas, las enfermedades, las limitaciones que los niños en ese tiempo tenían, y al igual que en todos los tiempos, pues los niños tienen dificultades a veces para poder crecer, para poder aprender, para hablar, tienen que aprender a expresarse sus emociones, a madurar y pues él lloró por ellos, él oró y los bendijo con mucho amor y pues él nos enseña cómo poder sentir el amor del Padre a través de la oración y de las bendiciones. Vamos a ver un video más que habla de esto, cómo Jesucristo bendijo a los niños, ¿sale? Espero les guste. Capítulo 44. Jesucristo bendice a los niños. Jesucristo mandó a los nefitas que llevaran a sus niños pequeños a él. Los niños se sentaron en el suelo cerca de Jesús. El Salvador dijo a los de la multitud que se arrodillaran. Luego él se arrodilló y oró al Padre Celestial. La oración del Salvador fue tan maravillosa que no se pudo escribir. Llenó de gozo a los nefitas. Después que hubo orado, Jesús dijo que los nefitas serían bendecidos a causa de su fe. El gozo y el amor que él sintió fueron tan grandes que lloró. Luego tomó a los niños, uno por uno, y los bendijo. Oró al Padre Celestial por ellos y lloró de nuevo. Jesús dijo a los nefitas que miraran a sus hijos. Mientras la gente miraba, bajaron ángeles de los cielos y cercaron a los niños. Los niños y los ángeles fueron rodeados de fuego. Muy bien, qué gran experiencia vimos en este video y pues lo podemos ver en las páginas 124 y 125 de las historias del libro de Mormón y pues nos habla el capítulo 17 del tercer Nefi. Podemos nosotros ver toda la experiencia que tuvieron en el pueblo de Nefi al recibir la bendición del Salvador y permitir que todos los niños eh, se acercaran y fueran bendecidos y ministrados. ¿Sale? Él nos tiene un amor muy grande. Vamos a ver
ahora otro video que vimos en la clase pasada, que nos habla pues de la visita del Salvador al, al pueblo de Nefi. Así que vamos a recordar este video que se llama Mi gozo es completo. Qué gran felicidad nos da ver el rostro de Jesucristo, de ver sus manos, la manera en que Él tocaba a las personas que tenían fe. Sus manos están extendidas. Recordemos cuando vamos al centro para visitantes en el templo, vemos una estatua blanca de Jesucristo y tiene sus manos extendidas. Significa que Él nos está sosteniendo con sus manos. Podemos acercarnos a sus manos para poder tocar eh, la expiación, el sufrimiento que Él tuvo, que fue clavado, y pues ver sus manos con esas marcas de los clavos de la cruz. Así que nosotros somos parte
de las manos de Jesucristo, porque Él nos tiene en sus manos, y todas las cosas buenas que nosotros hacemos, las cosas que con las que servimos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, las cosas que hacemos, es como si Jesucristo las estuviera haciendo con sus propias manos. Así que tratemos de tener siempre nuestras manos limpias para hacer las cosas que el Padre requiere que hagamos de nuestra vida. Bueno, pues puedo pensar en Jesucristo, dice aquí, cuando yo tomo la Santa Cena. Él vino a instituir la Santa Cena. Nosotros sabemos que es tomar el pan y el agua cada domingo. ¿De qué quiere Jesucristo que nos acordemos o que pensemos durante la Santa Cena? Cuando nosotros vemos el pan y el agua, que representan el cuerpo y la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo está cubierto por una manta blanca, por un por una tela, siempre está cubierta, porque representa en la mesa sacramental el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es de las ordenanzas más sagradas que existen en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En tercer Nefi 18, del 1 al 12, dice, y aconteció que Jesús mandó a sus discípulos que le llevasen pan y vino. Y mientras fueron a traer el pan y el vino, mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Y cuando los discípulos hubieron llegado con pan y vino, tomó el pan y lo partió, y lo bendijo y dio a los discípulos, y les mandó que comiesen. Y cuando hubieron comido y fueron llenos, mandó que dieran a la multitud. Cuando la multitud comió y fue llena, dijo a los discípulos, he aquí, uno de vosotros será ordenado, y a él le daré el poder para partir pan y bendecirlo y darlos a los de mi iglesia, a todos los que crean y se bauticen en mi nombre. ¿Ven? Aquí se está refiriendo a todos nosotros por medio de la autoridad del sacerdocio. Alguien más puede partir y bendecir ese pan y el agua para ministrarlo y darlo a todos los miembros de su iglesia. 6. Y siempre procuraréis hacer esto tal como yo lo he hecho, así como he partido pan y lo he bendecido y os lo he dado. Y haréis esto en memoria de mi cuerpo, que os he mostrado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. ¿Sale? El espíritu está cerca cuando nosotros nos acordamos de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. El espíritu nos invita, nos influye, nos consuela, nos acompaña. 8. Y sucedió que cuando hubo dicho estas palabras, mandó a sus discípulos que tomaran del vino de la copa y bebieran de él, y que dieran también a la multitud para que bebiese. Y aconteció que así lo hicieron, y bebieron y fueron llenos, y dieron a la multitud, y estos bebieron y fueron llenos. Y cuando los discípulos hubieron hecho esto, Jesús les dijo, benditos sois, porque esto que habéis hecho, porque esto cumple mis mandamientos, y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. ¿Sale? Entonces nos da una bendición Jesucristo cada que nosotros tomamos la Santa Cena, porque nos estamos esforzando por cumplir sus mandamientos, y es un testimonio a nuestro Padre Celestial de que estamos dispuestos a obedecer en todas las cosas. 11. Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre, y lo haréis en memoria de mi sangre que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. ¿Sale? Entonces, eh, pues aquí nos recalca, ¿no?, que tenemos que dar siempre nuestro testimonio a nuestro Padre Celestial, y que Él nos promete la compañía del Espíritu Santo. 12. Y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas, y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Entonces, mis queridos niños, esto es un mandamiento que nos dejó Jesucristo en el libro de Mormón y en la Biblia, de que tenemos que cumplir con la Santa Cena, participar activamente de los sacramentos, del pan y del agua,
porque tiene un significado espiritual y una vez que somos bautizados en la iglesia, pues tenemos que estar renovando este convenio que hacemos con Jesucristo. ¿Sale? Vamos a recordar una canción. Cada que nosotros estamos en la Santa Cena, debemos de hacerlo con quietud, como dice esa canción. Significa que tenemos que estar atentos, debemos de dejar de jugar y tenemos que concentrarnos en las oraciones de la Santa Cena y estar en comunión con el Espíritu en ese momento, hacer una oración en nuestro corazón y ponernos en sintonía con el Espíritu. Vamos a ver entonces con quietud. Con quietud pensaré, reverente en ti, Señor. Con quietud cantaré, reverente a ti, Lord. Con quietud y humildad pido en oración, tu Espíritu haz morar en mi corazón. Con quietud pensaré, reverente en ti, Señor. Con quietud cantaré, reverente a ti, Lord. Con quietud y humildad pido en oración, tu Espíritu haz morar en mi corazón. El Espíritu de nuestro Padre Celestial, que es parte de la Trinidad, mora en cada uno de nosotros cuando se lo permitimos y estamos con quietud, con reverencia. ¿De qué manera al tomar la Santa Cena con reverencia nos puede ayudar a sentir el Espíritu del Señor? ¿Cómo nos ayuda esto para que tomemos decisiones justas? Nos acerca más al Padre y si somos más obedientes a los mandamientos, a las palabras de los profetas, pues vamos a siempre a tomar mejores decisiones que nos ayudarán y que nos traerán bendiciones. Eso es lo que el Señor desea para nosotros, que obedezcamos y tengamos bendiciones de salud, bendiciones espirituales, bendiciones con los dones que nuestro Padre Celestial nos comparte, bendiciones para nuestro papá, para nuestra mamá, que tengamos siempre la comida, las cosas para el sustento de nuestro hogar, para la renta y pues para el gas, para tener agua. Todos los elementos necesarios que necesitamos son parte de las bendiciones que todo nos da el Señor, porque pues tenemos siempre que trabajar por esas bendiciones por medio de nuestra obediencia, nuestro arrepentimiento, nuestro trabajo continuo y pues es una bendición al final y durante toda la eternidad seguiremos pues acatando y sirviendo al Señor. Jesús nos enseñó en tercer Nefi, en estos versículos y capítulos, la manera de orar. Vamos a ver que el capítulo 46, Jesucristo enseña a los nefitas a orar y ora con ellos. Vamos a ver esta película. Capítulo 46. Jesucristo enseña a los nefitas y ora con ellos. Los nefitas que vieron a Jesucristo
Dijeron a sus amigos que él regresaría al día siguiente. Muchas personas hicieron un gran esfuerzo por llegar hasta el lugar en donde Jesús iba a estar. A la mañana siguiente, Nefi y los otros discípulos enseñaron al grupo que se encontraba reunido. Luego, los discípulos oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Nefi entró en el agua y fue bautizado. Luego bautizó a otros discípulos. Después de haber sido bautizados, los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Fueron envueltos como si fuera por fuego, y bajaron ángeles del cielo y les ministraron. Mientras los ángeles se encontraban con los discípulos, el Salvador vino y se puso en medio de ellos. Cristo mandó a todos los nefitas a arrodillarse en el suelo. Dijo a sus discípulos que oraran. Mientras ellos oraban, Jesús se apartó un poco de la gente. Se arrodilló y oró a su Padre Celestial. Jesús dio las gracias a su Padre Celestial por haber dado el Espíritu Santo a sus discípulos. Luego pidió que el Espíritu Santo le fuera dado a cualquiera que creyera las palabras de los discípulos. Jesús bendijo a sus discípulos mientras estaban orando. Les sonrió y ellos se pusieron tan blancos como el rostro y la vestidura de él. Jesús oró de nuevo por sus discípulos. Estaba complacido por la gran fe de ellos. Cristo dijo a la gente que dejaran de orar, pero que continuaran orando en su corazón. Entonces les dio la Santa Cena. Nadie había llevado pan ni vino, pero el Salvador se los proporcionó en forma milagrosa. Jesucristo dijo a los nefitas que su evangelio sería traído de nuevo a la tierra en los últimos días. Les dijo que estudiaran las Escrituras e hizo que Nefi escribiera en el registro acerca del cumplimiento del resto de las profecías de Samuel el Lamanita. Entonces, Jesús enseñó a la gente usando las Escrituras. Les dijo que se enseñaran unos a otros las cosas que Él les había enseñado. Jesús volvió al cielo y sus discípulos enseñaron al pueblo. Los que creyeron fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Los nefitas comenzaron a obedecer todos los mandamientos. Pues fue una gran bendición para los nefitas de ese tiempo el haber conocido al Salvador en persona y tener el Espíritu Santo siempre cerca de ellos. En 3 Nefi 18:15 leemos, de cierto os digo que debéis velar. ¿Qué es velar? Y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. Significa que tenemos que estar al pendiente de las cosas importantes de nuestra vida, como nuestra espiritualidad, de las escrituras, de la oración, de estudiar esta clase de Ven, sígueme con nuestra familia, de participar de las ordenanzas del Evangelio, de participar en las clases, actividades, en la presentación de la primaria anual que tenemos en la iglesia cada año, aprendernos las canciones del Evangelio, que son una alabanza y una oración a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros cantamos esas canciones, pues se invita el Espíritu, el Señor envía su Espíritu y Él escucha lo que estamos diciendo, que es una alabanza de salvación. ¿Sale? Vamos a leer ahora 3 Nefi 19, 16, 17. Y aconteció que habló a la multitud y mandó que se arrodillaran otra vez y que sus discípulos también se arrodillasen. Y sucedió que cuando se hubieron puesto de rodillas en el suelo, mandó a sus discípulos que orasen. ¿Sale? Pues es un mandamiento. Tratemos de arrodillarnos cuando estemos en nuestros aposentos, en lo secreto, en nuestros cuartos, en nuestras recámaras, en nuestros hogares. Podemos arrodillarnos como lo enseñó Jesucristo. Muy importante que lo hagamos. Así el profeta José Smith se arrodilló en la arboleda y recibió la visita del Padre y del Hijo en la primera visión. Por eso es muy importante que tengamos reverencia y que lo hagamos arrodillados y vocalmente como lo enseñó Jesucristo. Vocalmente significa que tenemos que expresar nuestras palabras en voz alta.
¿Sale? Tercer Nefi 18:20 dice, cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí os será concedida. Tenemos que pedir cosas justas, buscar la justicia, la rectitud en nuestros deseos, deben de ser justos. Un deseo justo es, por ejemplo, que seamos librados, nuestra familia, de la pandemia, del coronavirus, creyendo que vamos a recibir las respuestas, las bendiciones con fe. Entonces va a ser respondida nuestra oración, va a ser concedido. Tercer Nefi 18:21, orad al Padre en vuestras familias siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas, vuestros hijos, nuestras mamás, nuestros papás y nuestros hermanitos son bendecidos cuando lo hacemos en la oración familiar y oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Recordemos siempre terminar nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo. Tercer Nefi 19:19. Y sucedió que Jesús se apartó de entre de ellos y se alejó de ellos un poco y se inclinó en la tierra y dio su oración. Entonces tenemos que también tener nuestra oración individual como niños, como hijos de Dios, tenemos que tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial, pues para contarle las cosas que nos preocupan, las cosas que necesitamos y para agradecerle las grandes bendiciones que gozamos y que tenemos, reconocer que todo lo bueno que recibimos en esta vida proviene de Dios. ¿Sale? Tercer Nefi 19:24. Y aconteció que cuando Jesús hubo orado hacia el Padre, volvió a sus discípulos y aquí continuaban orando a él sin cesar y no multiplicaban muchas palabras porque les era manifestado lo que debían suplicar y estaban llenos de un gran anhelo. ¿Sale? Entonces, pues nuestras oraciones no deben de ser repetitivas como lo que nos enseñan en otras religiones a rezar. Cuando uno expresa en un rezo, las palabras siempre son repetitivas. Tratemos de que nuestras oraciones sean del corazón, con un anhelo real y genuino de nuestro corazón, para que el Espíritu nos indique las cosas que debemos de suplicar. Aquí dice que ellos no multiplicaban mucho las palabras, o sea, todo lo que estaban expresando era lo que el Espíritu les estaba diciendo que debían de suplicar. Estaban llenos del Espíritu y del anhelo de comunicarse con Dios. Vamos a leer tercer Nefi 19, 9 y 23. Y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Ese también puede ser un anhelo cada semana cuando tomamos la Santa Cena. Debe ser un anhelo que tengamos nuestra meta de tener cerca el Espíritu Santo con nosotros. Es un privilegio que tenemos como miembros de la iglesia que nos han concedido el don del Espíritu Santo cuando nos confirmaron miembros de la iglesia. Ahora retenerlo y que sea un compañero constante pues, depende mucho de nuestro anhelo, de nuestra dignidad, de nuestra fe. También dijo, y ahora Padre, te ruego por ellos y también por todos aquellos que han de creer en sus palabras, para que crean en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno. Aquí nos habla del deseo de Jesucristo, es que seamos uno. Así como Él es con su Padre y con el Espíritu Santo, nosotros podemos allegarnos al Padre, podemos ser uno con Jesucristo en su iglesia y podemos ser uno con el mismo espíritu, con el mismo deseo, con el mismo propósito. Pues nuestras familias tenemos que tener unidad en nuestra comunidad. Ojalá todos pensáramos igual hacia cómo bendecir la vida y ministrar la vida de las demás personas, cómo podríamos ayudar a los pobres o a los que menos tienen o a los desafortunados que tienen un accidente o a los que están enfermitos, poderles dar siempre lo que Jesucristo haría si Él estuviera aquí en la tierra. ¿Qué haría Él? ¿Qué diría Él? ¿O cómo actuaría Él? ¿Sale? Nos despedimos de esta clase, niños, con esta invitación de que nuestras oraciones deben ser genuinas, sinceras,
para pedir como los nefitas, que tengamos el Espíritu Santo con nosotros y que el Padre Celestial y Jesucristo, todos seamos una familia eterna, todos juntos, junto con nuestra familia terrenal, y que procuremos hacer el bien y guardar los mandamientos. Se despide de ustedes el hermano Gustavo Sánchez de México con la canción que ustedes ya han cantado muchas veces y la conocen. Se llama La oración de un niño. Que tengan un feliz domingo, niños. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Padre Celestial, dime estás ahí y escucha siempre cada oración. Creo que el cielo muy cerca está, pues lo siento cuando empiezo a orar. A los discípulos dijo el Señor, dejad a los niños venir a mí. Padre, vengo ahora a ti. Vengo a ti mediante la oración. Ora, Él está